Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre esa crisis política que estamos viviendo a raíz de todo lo que estamos viendo y presenciando en los escenarios políticos, como por ejemplo lo que está pasando en la Unidad Nacional, lo que está pasando en el Congreso, un escenario también de mucha confrontación, pero confrontación no por ideas, sino confrontación por pequeñeces, que es lo que hemos estado hablando. Yo quería hacerles ya, como esta es la última y de verdad ahora sí es la última parte del programa, yo quería plantearles el tema de qué puede pasar si se firma la paz en La Habana. O sea, ese país del posconflicto que tanto hemos añorado, con una crisis política tan dura y aguda como la que estamos discutiendo, ¿qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Pedro, le toca a usted. Mire, yo creo que lo de la firma de La Habana es tan solo el comienzo de los problemas. En el momento en que firmemos pero la paz… Pero unos problemas como positivos, Pedro. No, estos van a ser problemas positivos porque el desafío que se nos presenta es el desafío de construir, no de destruir. Entonces me parece que vamos a llegar a la firma de los acuerdos de La Habana y ahí vamos a encontrar dos problemas. El primero, ¿cómo territorializar esa paz? Es decir, ¿cómo logramos bajar el acuerdo nacional a los territorios y que eso en el territorio se exprese como un proceso de paz? Y eso significa, el otro tema es, y los gobernadores, y los líderes locales, y los alcaldes, ¿cómo van a entrar? ¿Cuál va a ser la conexión entre el gobierno nacional, entre el proyecto nacional y los proyectos locales? Punto uno. Punto dos, tenemos un ejército y tenemos unos ejércitos que han estado viviendo en la guerra, en el drama de la guerra, en la intensidad de la guerra, para los cuales hay que hacer un proceso de reinserción que comienza con un programa de atención en salud mental. ¿Sí? Y ese es un tema muy complicado, porque no se trata de que los empresarios le den empleo a la gente, no, dénselo a Navarro. Pero a los reinsertados hay que comenzar con un programa de salud mental. Y ahí la tarea del desarme, el desminado del país, etcétera. Vamos a tener una tarea de una complejidad muy, muy grande, que ojalá en torno a eso, si logramos movilizar localmente la gente, podamos construir un país nuevo. Entonces, en ese escenario, ¿qué quedan pendientes? Las bandas criminales, lo que decía ahora de las bandas en Bogotá, en fin, en los distintos países, en las distintas ciudades, que todavía aparecen como un problema de organizaciones armadas ilegales controlando territorios. Bueno, pero ahí sí yo quisiera agregar una cosa, precisamente por la complejidad, por los problemas positivos, digamos, porque vamos a entrar en una fase de reconstrucción del país, no puede ser la misma gente, ni puede ser el mismo modelo, ni puede ser las mismas alianzas, no, por Dios, es que eso que la gente lo comprenda para que no voten por estos mismos parlamentarios, para que abran espacio para que nueva gente llegue, y nueva gente no es que tenga 15 años, es gente que no ha podido trabajar, son generaciones enteras que se han quedado por fuera porque no les han dado chance. Entonces a mí me parece que la tesis es, no puede ser ni la misma gente, ni el mismo modelo de desarrollo, ni la misma Usted lo que está diciendo es que para hacer un posconflicto tenemos que cambiar de liderazgo y hacer crisis en esa en la crisis de la inclusión, de la exclusión, perdón. La exclusión haciendo crisis, sí. Y yo creo que eso se daría si el presidente no va a la reelección. Yo estoy convencida que ojalá el tipo sea inteligente suficiente para que firme una cosa, pase como un héroe, no interprete eso como una derrota, porque si no pudo manejar esto, no va a poder manejar el posconflicto. Mire, ¿en qué consiste la paz? La paz consiste en decir, vamos a cambiar, a transformar un conflicto armado por más conflicto social, más conflicto político. Sí. Es lo que estamos proponiendo. Por eso las FARC salen hoy, como comentábamos ahora, y dicen, mire, entrenen una gente a nivel nacional, departamental y municipal que ayude a manejar los conflictos. Porque al parecer ustedes no saben hacerlo. Bueno, que es una realidad. Eso es verdad. Entonces, claro, el problema que se viene es muy difícil, que es un incremento del conflicto social. Es decir, lo que estamos viendo es, digamos, el tráiler. Es un corto. Esto se va a multiplicar, porque en eso consiste el trato, en eso consiste el negocio. Claro.
en que vamos a tener más conflicto. Ahí es donde va a quedar en evidencia la incapacidad del sistema político. Sí. Esa es mi gran preocupación. Es decir, estamos haciendo este acuerdo en el momento, óigame bien, preferiríamos exactamente lo contrario, en que el Congreso está más desacreditado, la clase política más desacreditada, las instituciones... Es el momento menos indicado. Uno lo que quisiera es que la situación del país fuera exactamente la contraria. Que todo, que el Congreso, las Cortes, todo estuviera en el máximo de prestigio, de respeto, de credibilidad, de apoyo social. Y entonces, venga, jugamos. Pero así... Por eso te digo que... Duro. Pero el riesgo es enorme. Pero nos tocó así. Nos tocó así y por eso hay que estar conscientes de que es así y de que si no se trabaja... Pero ¿por qué no se da cuenta la clase política de lo que está pasando? La clase política ¿Por qué no se da cuenta la clase es política? que, Porque están los temas menores. María Jiménez, que el sistema político actual favor. No está listo para No está asumir listo. los desafíos del posconflicto Así que de tenemos. simple. Así es, ¿Cuáles así son es, esos así es, desafíos? así es. Algunos ya se mencionaron aquí, pongo otros. Uno, como está el sistema político actual, no vamos a tener la posibilidad de que participen estas fuerzas, estas fuerzas subversivas que entregan armas y que tienen unas bases sociales importantes en algunas regiones del país. Esa traducción en el poder político, que la discusión actual es escaños. No, además de escaños son otras cosas. Es que llegan ideas nuevas a esos cuerpos colegiados. Es que vamos a tener que discutir otros temas que a la guerrilla y a su base social le preocupan y que no le preocupan al resto de los colombianos. Entonces, ¿cómo vamos a generar el trámite de eso? Sí. Un sistema político que entre en un posconflicto, vamos a tener que dimensionar lo que vamos a ceder como sociedad. Y esas sesiones no solo se hacen, aquí en Colombia hemos discutido mucho las sesiones que hacemos en justicia, porque esas son las que tienen, digamos, más taquilla últimamente y más medios. Pero hay otras sesiones, las sesiones en política económica, por ejemplo. La tierra. Las sesiones en el tema de tierra. ¿Qué es lo que vamos a como sociedad a ceder y a entregar sin una discusión política con nuestras reglas actuales, sino con una discusión política con reglas excepcionales? Cuarto, ¿qué vamos a manejar en el tema de seguridad urbana? El posconflicto golpea, y las lecciones que nos ha dado especialmente países como Centroamérica y Sudáfrica es que ese posconflicto requiere unas instituciones urbanas, rurales, locales, de seguridad, que hoy en día no estamos listos. Cuando uno ve los debates que hemos tenido en los últimos meses sobre la policía, su enfrentamiento sobre lo del SMAT, con los protestantes del paro agrario. Sí. Si se genera tanta división con una cosa de ese nivel, ¿cómo vamos a estar cuando la guerrilla desmovilizada active y ya la gente no le tenga miedo a protestar porque viene la represión, sino que se encuentre, digamos, abierta de protestar, como ha sido la experiencia de países latinoamericanos cuando dejan las dictaduras, que hay una ebullición de los conflictos, hay una ebullición de la participación? Yo no siento ni al sistema político, ni a la organización local, ni al sistema económico. ¿Dónde vamos a tener el empleo de todas esas personas? ¿Dónde los vamos a recibir? Es decir, hay toda una serie de desafíos que implican un cambio de mentalidad que yo no veo en nuestros líderes. Los veo más preocupados por ciertos detalles jurídicos que son importantes, pero no por la practicidad de esto. Yo creo que usted quiere decir una las cosa, últimas palabras. El mejor ejemplo de cómo no estamos preparados para ese posconflicto ¿Es cuál? es la ley del referendo. Es un balazo en el pie. Porque cuando la gente empieza a discutir qué es lo que se va a ceder, el gobierno puede estar ante el riesgo que los acuerdos de La Habana terminen invalidados en un referendo. ¿Pero qué otra forma se puede validar? No, es que el presidente tiene la función constitucional de eso. No hay necesidad de validar. No hay necesidad de validarlo. Si Santos sí entiende la inseguridad de que él en sí mismo no lo legitima, pues que recurra a la Constitución y diga, mire, es que yo tengo esa tarea constitucional. Como pasó en Irlanda. Pero yo sí quisiera que cerráramos con una nota de optimismo. Sí, por Dios. Estamos abocados a unos grandes cambios, pero para eso necesitamos que todo el país sea consciente de que tiene que, primero, hacer sacrificios, que es lo que vamos a dar, y segundo, que toca trabajar por un país distinto, pero
es un país distinto, no podemos seguir igual. Entonces esa es la nota de optimismo, contribuyamos a eso. Bueno, y con esa nota terminamos este debate que yo creo que ha sido interesante, un tema difícil de tocar, pero yo creo que es necesario abordar estos temas que en el fondo es el meollo de lo que nos está ocurriendo y que es una crisis profunda que no habíamos vivido antes de la política y de la forma de hacer política. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches.